Bienvenidos a un nuevo episodio de Bountiful Momcast. Soy Yvonne Vela, su host, y hoy nos acompaña Constanza Peña, de cariño Connie, nutrióloga clínica y especialista en nutrición materno-infantil, con un diplomado en salud infanto-adolescente y certificación en el manejo de síndrome de ovario poliquístico y tiroides. Además, es asesora de lactancia materna, me ayudó a mí muchísimo, y una apasionada por acompañar a las familias en las etapas más importantes de la maternidad y la nutrición infantil, sobre todo alimentación complementaria, donde también fue una piedra fundamental de mi crianza con Isabela. Desde Oaxaca de Juárez, Constanza imparte talleres que abarcan desde la lactancia, incluyendo temas como banco de leche, destete, preparación prenatal, hasta alimentación complementaria con una combinación de experiencia profesional y amor genuino. Ella se ha convertido en una guía invaluable para las mamás que buscan criar con salud, amor y propósito. Bienvenida, Constanza, a Bountiful Momcast. Muchas gracias, Ivonne, por la invitación y gracias por considerarme, de verdad. Pues para mí es un placer tenerte acá. La verdad es que cuando te conocí, que trabajamos este taller de alimentación complementaria, fue muy bonito empezar todo ese proceso con mi hija y tu acompañamiento como profesional fue invaluable. Pero yo quiero que nuestra audiencia conozca un poco cómo empezó tu pasión por la lactancia y la nutrición infantil. Bueno, fíjate que cuando empecé nutrición estaba trabajando para un gimnasio. Era como más deportiva, ¿no? Enfoque deportivo, pero la verdad es que como que esta parte de bajar de peso, solamente bajar de peso, yo decía, creo que están ubicando que los nutriólogos solamente servimos para eso y pues no. O sea, entonces yo decidí también moverme de ahí. Y cuando abrí mi propio consultorio, empecé con nutrición clínica, o sea, tal cual viendo como enfermedades en pacientes y también ayudaba como al control de peso. Pero posteriormente muchas mamás me buscaban también para embarazo, o sea, dietas para embarazo, para lactancia. Y yo dije, pues obviamente tengo que prepararme porque pues no puedo atenderlas sin tener el conocimiento previo y empecé a prepararme en la nutrición materno-infantil, pero primero me adentré a la parte de asesoría de lactancia. Entonces empecé con la asesoría de lactancia siendo no mamá, o sea, no era mamá, todavía no tenía a Dani ni pensaba embarazarme. De hecho, te confieso que yo tenía como no planes de tener hijos, ya sabes, pero Wow. cuando empecé a atender bebés, el útero se me movió, ¿no? O sea, creo que las hormonas, esa parte como materna, viendo a los bebés, me tocaba cambiarlos a veces hasta de pañal cuando estaba atendiendo a las mamás, porque las mamás estaban pues recién acababan de parir o recién acabadas de operadas, entonces a veces estaban solas, a veces el papá no podía, los apoyaba, entonces me empecé como a empapar mucho de eso y en la asesoría de lactancia yo dije, pues esta parte de la nutrición infantil me está como moviendo, porque también en la nutrición empezaban como a tener dudas de es que si está subiendo bien de peso, que no sé qué. Entonces, Ujú. obviamente en la nutrición, en la parte de lactancia, sí vi la parte de los percentiles y toda esta parte de las tablas de nutrición infantil. Entonces me moví a un primer diplomado de nutrición infantil y después a otro, porque pues ya fue como una actualización. Y empecé con la nutrición materno-infantil porque también fue que después quedé embarazada y dije, no, pues, o sea, obviamente de aquí soy, tengo que saberlo porque cuando mi hija llegue, pues yo tengo que acompañarla también a ella y acompañarme a mí misma en este camino. Entonces empecé ya justo con el enfoque materno-infantil y empecé a atender a bebés, niños, y entonces la adolescencia empezaba como a quedar fuera justo, ¿no? Ver la piedra angular de lo que es la alimentación complementaria y no hayan tenido un buen acercamiento a los alimentos, ni a cómo Ujú. prepararlos, ni a que evitáramos ciertos, a lo mejor, ingredientes todavía estando chiquitos, pues obviamente en la infancia y ya en la adolescencia vienen presentando pues otros problemas, ¿no? Como sobrepeso, obesidad en primera instancia, o alguna cuestión como, no sé, bueno, diabetes juvenil o diabetes tipo 2 o alguna cuestión clínica, ¿no? Como estatosis hepática o cosas así, ¿no? Entonces, realmente entonces como que mi mismo camino me fue lanzando para allá, pero también venían mamás que querían prepararse para ser mamás y entonces también venían muchas cuestiones de
esterilidad, infertilidad, o cuestiones hormonales de, es que, ¿sabes qué? Yo tengo problemas de tiroides, no me he podido embarazar, o tengo síndrome de ovario poliquístico y me dijeron que va a ser muy difícil, entonces me dijeron que tenía que venir a nutrición, o personas que querían hacerse ya alguna cuestión de, IVF, ¿no? Entonces, toda esta parte de ya Sí. entonces también dije, tengo que especializarme en síndrome de ovario poliquístico y tiroides, que eso fue previo al diplomado de infanto-adolescente. Entonces, como que todo va en esa... Tu carrera abarca desde básicamente el principio de todo el proceso de creación de vida Así es, hasta que el niño se convierte en adolescente y quiere ir a salir a la fiesta. así es. Y mencionaste algunos temas muy importantes que sé que son temas que a nuestra audiencia le va a interesar. Hoy en día que hay tantos casos conocidos de infertilidad por muchas razones, por razones como ovario poliquístico, endometriosis, pues baja motilidad del esperma en el caso Claro. del hombre, baja reserva ovárica o calidad de los óvulos en la mujer o incluso causas no aparentes, causas desconocidas que no pueden ser diagnosticadas. En todo este proceso, ¿qué tan importante es la alimentación? ¿Qué papel juega la alimentación en estos procesos de concebir? Ahora se sabe que, pues bueno, obviamente para toda esta parte, la suplementación y la alimentación, en la parte tanto mamá, papá, juega un papel importante, ¿no? ¿No? En este caso, por ejemplo, personas que vienen y a lo mejor también que eran fumadores, ¿no? Entonces también toda esa parte baja la calidad espermática, el alcohol, pues toda esta parte como que se va en el punto de preparación y la nutrición, pues obviamente, no solamente la parte calórica, porque la parte calórica probablemente la podemos cubrir fácilmente comiendo a lo mejor alimentos hipercalóricos, pero no Claro. parte calórica, sino la parte nutritiva en donde precisamente necesitábamos como más cereales como integrales, la parte de proteína como que sea como más de calidad magra, a lo mejor sin tanta grasa, pero también tiene que haber presente a lo mejor grasa, porque a veces también satanizamos a la grasa y tiene que haber un equilibrio entre grasa como omega 6 9 pero también omega 3 para que no haya como más inflamación que desinflamación. Tiene que haber como también la parte proinflamatoria, Claro. pero también la parte antiinflamatoria que viene como mucho del DHA, del omega 3 que también muchos no consumen. Vitamina D también saben, nadie se hace exámenes de vitamina D, todos estamos como Wow. ciencia, suplementación. Entonces también la suplementación y la alimentación como de precisamente, justamente la parte de alimentos que contengan esos nutrientes que casi no los contienen y que obviamente requerimos suplementación o no sé, zinc, magnesio, ¿no? Que también juega un papel importante, la parte precisamente del ácido fólico, ¿no? Del folato, porque obviamente nos venden el ácido fólico, pero el folato es mejor. ¿Y dónde se consigue folato? Justamente ¿Qué alimentos son ricos en folato? la mayoría de las frutas y las verduras que también, seamos honestos, cuando llegan a nutrición y quieren bajar de peso o demás, oye, no puedo hacer popó, literalmente algo tan sencillo, a lo mejor que podemos Sí, ver, sí. que podemos decir, oye, esto lo tenemos que hacer todos los días, pues no. Realmente, oye, frutas y verduras, ¿cuándo comes? No, pues antier, hace 15 días me comí una ensalada, ¿no? O están Wow. dentro de las mismas frutas y verduras de toda la vida, ¿no? Es que mi mamá me daba nada más chayote, calabaza, zanahoria y ejote y es lo único que como. Y es como de, ¿dónde está? Y es donde fijamente se empieza también precisamente otros especialistas empiezan a ver también la salud de la microbiota intestinal, ¿no? Claro. Que es el segundo frente contra las enfermedades, contra la inmunidad, y nadie lo sabía. Es como nuestro segundo cerebro y es al que menos cuida. Así es. Entonces, toda esa parte, ¿no? De, oye, entonces tengo que consumir más fibra, tengo que consumir más frutas, más verduras, pero también como precisamente la bilis tiene que tener un trabajo ahí, también la grasa es presencial, y es como necesaria y antes le tenía miedo a la grasa, es como, no, deja la grasa para que bajes de peso, deja esto, o sea, pero nadie se atrevía a dejar el alcohol, nadie se atrevía a dejar como el refresco. Los azúcares. Claro, nadie. Esa parte era como, oye, pero es que lo requerimos. Si se me baja la presión, requiero azúcar. No, señora. Lo que necesito es magnesio y el magnesio está dentro de la parte de las legumbres, de la carne roja, de precisamente los alimentos que usted puede consumir realmente de manera exógena, no precisamente de la Coca-Cola, ¿no? O sea, no. Wow, qué interesante. Qué interesante cómo ha cambiado la concepción del mundo con respecto a la alimentación. Yo tengo 40 años, no me importa decirlo, hay mucha gente que le da pena, a mí no. Súper Yo tengo mis buenos 40 años y yo aprendí, comencé a entender mucho más el rol de la alimentación
de 10 años para acá, justo cuando empecé a buscar bebé y me encontré con un muro de no logro quedar embarazada. Incluso, Connie, después que tú sabes un poco la historia, después de un in vitro y 3 transferencias, es que yo logro tener a mi bebé. Y en mi caso, mi proceso estuvo acompañado pues de toda la parte científica, médica, importante, pero en un punto me vi con un doctor muy querido venezolano llamado Ludwig Johnson, el doctor de la zanahoria, que yo digo que se parece a Tarzán. Y él me dijo, él fue la primera persona que me habló de una dieta desinflamatoria. Él fue la primera persona que me dijo, vas a dejar azúcares, y yo de por sí no consumo muchos azúcares, pero azúcares, soya, lácteos, nada que crezca debajo de la tierra, maní, que no es una nuez. Sí, Y yo, ¿cómo? bueno, Maní no es una nuez. Y me dio una dieta tan estricta que yo dije, bueno, ¿por qué no? Es lo que me falta intentar. Obviamente todo este proceso acompañado de mucha oración y todo mucho en manos de Dios, ¿no? No quiero dejar a un lado el milagro de la vida, claro. pero la alimentación es fundamental. Y es que justamente cuando yo empecé a ver mamás que también a lo mejor se pasaron la vida buscando sin saber que tenían que asistir a algún, porque por ejemplo tú tienes esta parte de a lo mejor tener algún estudio, ¿no? Tengo pacientes también que vienen de muy lejos de un pueblito en donde empiezan apenas a buscar esa idea porque a lo mejor alguien le dijo, oye, ¿y ya fuiste al doctor? ¿No? O sea, Claro. que nunca han ido al doctor por algo porque empiezan a lo mejor, sí, también la herbolaria existe, ¿no? La medicina herbolaria, pero justamente cuando empiezan a buscar ya más la parte científica, en que empezar a ver como ginecóloga y todo, cuando empiezo también a ver mamás que ya tienen 39, 40, 41, 42, nunca se me va a olvidar una paciente que tuvo 44 y sí se embarazó justamente con fertilización in vitro, pero también tuvo que ver la parte de la calidad espermática, la parte ovárica y la parte de la nutrición. Cuando yo la recibí, ya estaba lista para poderse hacer el tratamiento y le dije, te vas para atrás y me dice, ¿por qué? Porque los estudios que yo te mandé acaban de salir con deficiencia y no puedo. Oh, wow. O sea, que al final es como, pero oye, es que ya me tardé tanto y le digo, lo que pasa es que si me arriesgo a que te fertilicen así, chance no pega, porque esas vitaminas son importantes para estar así al 100. O sea, tú tienes que tener un cuerpo realmente preparado al 100, cerrando casi todas las puertas que te puedan decir, con un pequeño no, obviamente Claro. viviendo todo este proceso no, lo sabes, es como de otra vez, no funcionó y otra vez preparar y otra vez, y es un desgaste también anímico para la mamá. Entonces yo le dije, no vamos a estar haciendo, o sea, no es un no definitivo, es una espera que te voy a tener Ujú. que hacer para que yo pueda corregirte las deficiencias que traes y posterior a eso hacemos la in vitro. O sea, ya estamos, o sea, nada más dame 3 meses más en todo. Entonces nunca se me va a olvidar que sí, que los dos que le pusieron, los dos pegaron. O sea, Oh, wow, gracias a Dios. fueron, fueron gemelas. Ya una cuestión de porque era de alto riesgo, tú sabes, son embarazos de alto riesgo, pues los tuvo prematuros, una falleció lamentablemente, pero se quedó con una. Ay, Y pues obviamente fue cuando también la acompañé en lactancia, porque tenía que ir a dejarle leche al hospital, porque tú sabes que ella, a cuidados intensivos. claro, y a los prematuros, la lactancia materna los protege contra la enterocolitis necrotizante, que es una de las principales muertes justamente en UCI. Y entonces justo todo eso que te digo que se va amarrando, y la verdad es que la nutrición sigue siendo lo mejor que puedes buscar y a veces, sin querer, no es como a lo mejor por nuestra culpa ni nada, es lo último que buscamos, ¿me entiendes? Es el último apoyo que Sí, tenemos. absolutamente. Y hablemos un poco de ese tema, del ambiente hormonal, de cómo la alimentación impacta directamente el sistema hormonal del ser humano, hombre y mujer, y cómo de alguna manera puede ayudar a corregir incluso estas cosas nuevas que estamos viendo. Bueno, no son tan nuevas, pero digamos mucho más, como síndrome de Hashimoto, hipotiroidismo, hipertiroidismo, ovario poliquístico, que también depende de un tema hormonal. Y eso ni hablar del estrés, los aumentos pues abrumadores de cortisol y testosterona en mujeres, Sí, que también son causas de infertilidad. ¿La alimentación tiene que ver con eso? sí, mira, depende, porque ahí sí va a depender como de la persona
central. O sea, a veces, muchas veces, como que decimos que los libros es lo que nos van a decir las cosas, ¿no? Es que de acuerdo a este artículo, esto hace, le digo sí, pero mi paciente no es el artículo, mi paciente no es el libro. Mi paciente es justamente a lo mejor darle el nombre, ¿no? Gerardo, Estefanía, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que ver a través de él qué es lo que está pasando y lo que hacemos es precisamente conforme nutrición y la parte médica, trabajando en la parte multidisciplinaria, mandarles primero estudios de laboratorios o bioquímicos para poder saber si hay algo, porque muchos tienen síntomas que ni siquiera se conocen. O sea, oye, ¿sabes qué? Yo siempre sufro de frío, tengo un cansancio excesivo y no saben que tienen cortisol alto, pero tampoco, pero también pueden tener ahora ya la tiroides, bueno, el de Hashimoto se le llama tiroiditis autoinmune porque se le da un Ujú. de descripción de la enfermedad que es precisamente una enfermedad autoinmune. Y entonces la tiroides de autoinmune también está en esta parte justamente de el qué tenemos que eliminar. Por ejemplo, a ti tu médico te eliminó ciertos alimentos para tener una alimentación a lo mejor más pro antiinflamatoria, más que proinflamatoria, y justamente ahí vamos. Entonces yo me centro en los pacientes y en decir, si tienes tiroides autoinmune, pues hay pacientes que en definitiva, dependiendo de cómo tengan los anticuerpos tiroideos, no pueden consumir algunos lácteos, no pueden consumir algunos tubérculos que sí, en efecto, tienen a lo mejor más como cuestión en la parte tiroidea, gluten, ¿no? Que muchos, Ujú. oye, pero el gluten ya dijeron que no es malo. Ok, sí, en efecto, en todo hay equilibrio, no es malo. Claro. Las personas que no, Y no hay una dieta para todo el es mundo, es completamente individual. justo a esa donde también tenemos que centrarnos, hay que individualizar, por eso también cuando a veces, y sin quererlo, ¿no? En las cajitas de preguntas de Instagram me dicen, es que yo qué puedo comer. Es, Pasemos a la lactancia, que es un tema tan apasionante y tan controversial. Porque cuando hablamos de lactancia, pues evidentemente hablamos de la leche materna como casi el maná del cielo para ese bebé, pero también comienza en la madre y comienza en la alimentación de la madre, en su estado de ánimo, en su sistema hormonal para poder producir la lactancia. Navéganos un poco sobre ese proceso. justo. Y justo hablando de la tiroides y de los ovarios, que está en el síndrome de ovario poliquístico, tiene como una rama, ¿no? Se va como enlazando, hay como un eje, tiroides, también ovárico. Y en este punto, la parte de la alimentación, aparte de entrar justamente todo lo que te comentaba previamente, que se tiene que individualizar, también entra la parte hormonal, que si hay alguna deficiencia también se tiene que sustituir. O sea, por ejemplo, si es hipotiroidismo, pues tenemos que tener una terapia de reemplazo hormonal contra la parte de la tiroides para que haya un buen funcionamiento hormonal y aparte de embarazarnos haya una buena cuestión también que no se interrumpa, o sea, que si la lactogénesis uno no se interrumpe, que es como donde empieza todo, en el embarazo, la lactogénesis 2 no se ve afectada, que es justamente si hay algo hormonal, no solamente afecta la bajada de leche, sino también la producción y la cantidad de producción que puede afectar la alimentación en la parte del bebé, porque obviamente es donde tendríamos que suplementar, ¿no? Entonces, se tiene que ver eso, pero justo hablando de nutrición, también se ven la parte de las toxinas que le digo a mis pacientes, mira, ya cuando empiezan a hablar de nutrición, se empiezan a preocupar por el bebé, de, oye, tengo que ocupar algún traste especial, alguna cuestión especial cuando empezamos alimentación complementaria. Ujú. Y les digo, a lo mejor y no, pero si ya tienes en casa algo bueno. ¿Por qué? Porque si tienes a lo mejor aluminio, si tienes plásticos, si tienes y demás, pues sí, deshazte de ellos, porque la verdad, en efecto, aparte de que dicen que pues dentro de los plásticos estamos consumiendo microplásticos, ya hasta en la leche materna se encontraron los microplásticos, ¿no? Toda esta No, parte de nuestra nutrición, sí, ¿no sabías esta parte? Bueno, ahorita comentamos un poquito, pero wow. esto tiene que ver con la alimentación. Entonces, ya en toda la parte de hablando de contaminación, Ujú. que ya está en todos lados, porque ya no podemos encerrarnos en una burbuja, estamos hablando justamente de la parte entonces de buscar trastes, oye, mejor vete a acero inoxidable, vete a la parte de cerámica, vete a la parte de vidrio o ya acero inoxidable grado quirúrgico
o si vete a la parte precisamente de, no sé, de cerámica, que es como antiadherente, buscar menos toxinas también a la parte, a la hora no solamente de consumir los alimentos, sino a la parte de cocinarlos para que no absorban esos antinutrientes o esa parte de los tóxicos, y también la salud hormonal esté bien, porque hay personas que tantito se mueven de ahí y ya su parte hormonal viene a desfuncionar. Entonces, como, Claro, se destroza. claro, no, a lo mejor no todos, porque dicen, oye, yo he comido años así y estoy bien. Claro, no, insisto, volvemos a lo mismo, la individualidad de cada paciente, no todos somos iguales. Sí, yo siempre, yo tenía una amiga muy cercana que ella era típico de consumir gaseosas, consumir un montón de azúcares, comía muy mal, se saltaba comidas y quedaba embarazada de respirar. O sea, de que el marido le picaba los ojos y ya estaba embarazada. Y ya le saltaba el Y yo, claro. y yo por otro lado, no picando la comida, midiendo los alimentos, haciendo todo como un detalle y nada. Sí, Pero bueno, está la individualidad de quién sí y quién no. Yo obvio. sin consumir azúcares ni azúcares salados, porque tampoco consumo carbohidratos simples, siempre el azúcar basal en ayunas me sale borderline. Me sale siempre en 100, 101. Entonces tú dices, ¿cómo es posible si yo no consumo ningún tipo de azúcar, real azúcar, ni tampoco azúcar salada? Rarísimo, pero lamentablemente ni como nutriólogos ni como médicos a veces nos explicamos ciertas cosas. A veces hay hasta milagros en la ciencia que tú dices, es que es Dios. Claro, 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 puede ser posible, pero no sabemos. claro. O sea, no tenemos una explicación. Entonces, en efecto, toda esta parte puede afectar la parte de la cuestión de lactogénesis y la parte de la preproducción, producción y postproducción, cuando ya el bebé está aquí y pues bueno, cuando ya salió placenta y se supone que ya se quita la parte de los fragmentos placentarios y ya hay una cuestión de empezar el calostro, ¿no? No sabemos. Claro, totalmente. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre la lactancia materna? Híjole, es que no hay, bueno, los comunes son que tú no puedes llenar a tu hijo, porque es el más común, porque la Sí, ¿verdad? común, ¿por qué? Porque es justamente el miedo de la mamá de, híjole, ya tuve a mi bebé, pero me dijo mi mamá que como llora mucho, que se levanta mucho en la noche, que no lo llena, entonces mejor que le dé un biberón. Entonces, justamente, ¿no? Desde ahí viene todo el miedo, el proceso. Es el mito más grande, pero le digo, ¿por qué? O sea, tú piensas, porque también es otra cuestión, nosotros como mamá y como mamás primerizas es como, ok, o sea, tú lo que piensas es que si tu bebé duerme más y es un bebé tranquilo, ¿es porque lo llenas? Pues no, cariño, porque al final cada bebé es diferente. Claro. Hay bebés tranquilos que no lloran más que para comer y listo. Te juro, tengo pacientes. Y mi hija, por ejemplo, que se despertaba ya con el hambre a reventar porque la tenía que despertar, no se despertaba sola. Y para pegarla era o sea, tardaba 30, 40 minutos en que agarrar. O sea, si tienes hambre, come. Chintetes, ahí está la chicha, ahí está la leche y nada, pues Claro. ella en su pelea, pues en su drama queen, en todo. Y yo decía, es que entonces, justamente me decía mamá, pero es que entonces algo le pasa. No, no le pasa nada, simplemente no se pega. Entonces, yo teniendo el pezón plano, justamente tenía que buscar la parte para poderla conectar bien y darle, meterle la chiche y que ella se adhiriera. Y tú sabes que aprenden a succionar también cuando nacen y tú aprendes a agarrar al bebé y Ujú, ujú. entonces, ese es el mito. El primer mito es ese, que no lo vas a llenar. Y el segundo es que con cualquier cosa se va a afectar la leche. De que no te tiene que dar frío en la espalda porque se te va a enfriar la leche. Que no puedes poner el brasier al sol porque se te seca la leche. Ay, no te lo puedo creer. Cada cosa que yo he oído que también me quedo así de, ¿cómo? ¿Quién te dijo? O que no te puedes tomar un refresco porque el gas va a pasar y también va a afectar a tu bebé. Y entonces tú dices, ok, ¿cómo es posible que duden más de una mujer de la lactancia a que, oye, le están dando fórmula, pero es que ayer comió brócoli mi esposa y seguramente eso es lo que le ocasionó gases y yo, ¿y está tomando fórmula? ¿Y por qué no sospechas de la... Claro, No, porque la claro. fórmula viene en un bote, está hecha. Exactamente. ¿Cómo está hecha? Entonces, ¿Dónde está hecha? y luego el procesamiento, si es extensamente hidrolizada, si no, es básicamente es leche de vaca adaptada. ¿Cómo vas a sospechar más de una leche de, menos de una leche de vaca que de la calidad de la leche materna que tiene tu esposa? Claro. No, pues por Wow, increíble que estemos en el siglo XXI, ya año 2025, y todavía haya esos mitos relacionados con la leche materna.
Es impresionante. A pesar de tantos estudios que han demostrado el valor nutricional que tiene la leche materna, como literal acaba con bacterias, cómo restablece la microbiota intestinal, balancea, estabiliza los niveles de azúcares de la sangre del bebé, exactamente. Cómo balancea perfectamente el sistema digestivo para que haga popó como tiene que hacer popó un bebé, porque basta que uno incorpore fórmula o alimentación complementaria, que ahorita vamos a entrar en ese tema, para que tú empieces a ver cómo el popó se altera. Claro, Y empieza la preocupación. Salió sangre en el popó, está muy líquido, es que es muy marrón, es que es muy claro, es que se puso verde. claro. Eso con la leche materna no pasa. Es Así. siempre un popó que es perfecto. Y aparte es dorado, amarillito, bien bonito, aguadito. Ellos saben cuándo hacer aguado, ¿no? Porque luego mamá me decía, ¿tiene diarrea? Y yo, no, mamá, ¿te imaginas que los bebés hicieran de la consistencia que nosotros hacemos? Pues lo lastimaría. Entonces realmente los bebés hacen aguado como agua y a cada rato. Y entonces también Claro. un mito de, es que hace mucho calor, dale agua. Que es un mito, que qué bárbaro. Los Ay, eso es un mito, tienes toda la estoy razón. viendo en redes y dale agua. Si le estoy dando leche, Es que tiene sed. La leche materna ya tiene la suficiente cantidad de agua que necesita un bebé. la ciencia nos dice que no lo requiere. Es que en mi país están a 40 grados. No importa, dele más chiche. Pero también justamente, Claro. es que si le doy más chiche, lo voy a enlechar. Y tú así de, "Ah, no, bueno, o sea, es que no se le entiende por ningún lado. Lactancia a libre demanda o lactancia programada. Pues es que depende, porque también hay una lactancia que puede ser a libre oferta y a libre demanda, porque depende de cada bebé. Por ejemplo, en mi caso, no podría, cuando nació mi hija que dormía tanto, no podría ser a libre demanda, porque mi hija se la pasaba dormida. Yo tenía que Ah, claro, darla y ofertarle la leche, porque si la dejaba dormir mucho, se me iba a deshidratar, se le iba a subir la bilirrubina, le iba a bajar la glucosa claro, y hubiera terminado yo en urgencias. Entonces, depende otra vez de cada bebé. Si mis primeras mamás me dicen, oye, es que ya está durmiendo más de 3 horas, mira, despiértalo. claro, Es que se va a enojar. Mi vida, ¿es eso o su vida? No hay claro. de otra. Entonces despiértalo y dale. Pero si mi bebé, que son los bebés que de verdad, justamente, como te digo, a otras personas les caen más gordos, es que mi bebé se levanta cada rato a comer. Oye, cariño, se levanta. Eso quiere decir que está alerta, que la bilirrubina Claro. está bajo, que tiene energía para levantarse, que su glucosa no está bajo. Entonces, oye, son los bebés que están más atentos de, oye, ya tengo hambre, dame. Qué interesante ese punto de vista, Connie, porque una de las cosas que a mí me pasó también fue que a mí me establecieron un régimen militar, yo lo llamo así, donde yo tenía que despertar a mi hija cada 3 horas para comer, Sí. hasta que llegara el peso de nacimiento o más. Sobre todo porque aquí en Estados Unidos pasa algo muy fuerte, muy desagradable, que es que básicamente están como encima de ti, confirmando, supervisando y te hacen firmar una declaración jurada para sacar al bebé del hospital de que tú estás en capacidad de alimentarlo y tienes que ir al pediatra al siguiente día o a los 2 días de dar de alta del hospital. Y el pediatra obviamente lo pesa y tiene que garantizar que el bebé está creciendo y está ganando peso. Y al principio a mí no me bajaba la leche, porque bueno, fue un parto complicado, 40 horas de trabajo de parto, terminé en una cesárea de emergencia, ella entró en NICU, en fin, esto es porque el estrés que yo sentí y que yo sentía esa presión de que tenía que alimentar a mi bebé, Y, porque si no me estaban como monitoreando acá, y la separación, hacía, o sea, no hubo un contacto. no me bajaba. A mí me bajó la leche una semana después, Y pero recuerdo las palabras de mi hermana que me llegó un momento en que me dijo, se acabó el régimen militar, tu leche es suficiente. Si quiere estar pegada 1 hora y media, que esté pegada 1 hora y media. Ah, porque esa era otra cosa, los libros decían que eran 20 minutos en cada chichi. ¿sabes que Olvídate de eso. toda la vida también te han dicho eso? Ajá. ¿Qué tanto afecta el entorno, esa presión social, en justo en ese proceso mamá-bebé, en ese momento tan especial que es la lactancia? Es que justo en lo que te decía, chistoso, porque, por ejemplo, a lo mejor tú no viste el calostro y pareciera algo hoy en día que no es normal, porque en definitiva, aunque te tarde en bajar la leche, se supone que debe de haber calostro. Claro, Tendría, pero muchas mamás no lo ven al momento del parto y no solamente por el hecho, como te decía, como con mi mamá.
puede ser el estrés materno al que fue sometido en el parto, si hubo alguna cuestión con con la parte de aparatos, o sea, por ejemplo, a mamás que sí le sacan al bebé, pero con forceps o algo más que se supone que ya no se debe ocupar, todo el estrés materno de no dormir, la parte justamente de estar en trabajo de parto, de ver que no dilatas, de ver toda esta parte, o algún parto medicalizado, donde también alguna cuestión, ¿no? Oye, me estaba yo casi desangrando, muriendo, me pusieron mil cosas de medicamentos y demás. Mm, y la separación mamá-bebé, que justamente también es otra ocupación de mamá, o sea, es horrible que tú nazcas y es como de, no, Claro. ¿Y dónde está? o sea, oye, no lo voy a poder ver, no, hasta mañana. Y tú, con el pendiente, o así que cuando dijeran mi abuelito, que Dios, que me disculpe, con el pendejo pendiente de estar, ¿dónde está mi hija? ¿Qué está pasando? ¿Está bien? ¿Está viva? ¿Va a vivir? Ujú. ¿No va a vivir? ¿Me la voy a llevar? ¿No me la voy a llevar? Pues, todo eso. Justo, ¿me la van a cambiar? ¿Qué tal si no es la misma? ¿Qué tal si me da Ay, otra? sí, O sea, todo eso, o sea, realmente sí, es un miedo incito en las mamás y la verdad es que también todo eso puede afectar la lactogénesis 2, o sea, algo que pudiéramos ver tan curioso, tan nada, y justamente se afecta. Entonces, no hay una bajada de leche como tal, ¿no? O te tardó a ti una semana. Te digo, a esta mamá le bajó a los 2 días. ¿Y claro, qué hago mientras? El bebé se tiene que claro. alimentar, el bebé tiene que estar bien, tiene que estar hidratado. Entonces, buscamos el plan B. Aquí en Oaxaca no hay un banco de leche de mamás que donan. Aquí tenías que irte directo a fórmula. Wow. Yo tuve la bendición de que en el hospital donde nació mi hija había un banco de leche donada. De hecho, esos días donde ella estuvo en cuidados intensivos, la alimentaron con leche materna donada. Y es que ese es el protocolo. El primer paso Sí, es leche materna de un donador, ¿ok? No hay. Si tu bebé tiene la oportunidad de que tú ya estás bajándote, si estás en UCI, tienes que extraerte leche, ¿ok? No hay fórmula. Y aquí, pues, y mira cómo son las cosas, Connie. Yo ahora recordando hace 2 años de esto, mira cómo son las cosas de Dios, que de alguna manera todo cierra en un círculo perfecto y tiene propósito. Yo paso por todo este proceso, al final pues logro que mi hija venga conmigo a casa, me baja la leche a la semana, me ayudó una consultora de lactancia materna qué bueno. y la comienzo a amamantar y la amamanté, ¿te acuerdas? 1 año y medio que empezamos el proceso de destete y te contacté para que me ayudaras. Y no solamente la pude amamantar 1 año y medio, sino que fue tanta la leche que yo produje, Connie, en los primeros 4 meses, que yo hice un banco de leche de más de 200 bolsas, al punto, todo esto pensando que en algún momento se me iba a acabar. Y dije, bueno, yo voy a hacer mi banco de leche por si acaso, cuando comience la alimentación complementaria, la sigo acompañando con biberones de leche materna, Imagínate. pero seguía teniendo leche. Entonces yo, ¿para qué voy a usar el biberón si tengo mis chichis pues, directamente, aparte muy cargadas? Entonces dejé de usar el banco de leche, no lo usaba, no lo usaba. ¿Y sabes lo que hice? Lo doné. Ay, no, ¿sí se pudo? Porque te sientes. No al hospital, porque obviamente necesitaba pasar por unos procesos Ajá. específicos de limpieza, Ah, higienización, sanitización, etcétera. debe tener Lo un. doné entre amigas. Ah, qué bueno, porque tiene que tener un tiempo de vida, o sea, no es como es Claro, reciente prácticamente. claro. Y preferiblemente no congelada, ellos la congelan. Pero lo doné entre un grupo de amigas que estaban teniendo mucha dificultad para amamantar. Sus Mm, bebés tenían la misma edad que mi hija porque habían nacido con 15 días de diferencia y como me conocían, conocían pues quién era yo, cómo yo me alimentaba, el tipo de mamá que era y todo, recibieron mi leche materna. Entonces yo pude bendecir a sus hijos con mi leche materna. Uno de esos niños me dice mamá, de ajá, broma, ¿no? Me sí. dice mamá y yo le digo, bueno, sí, yo soy un poco tu mamá, tú Ajá. comiste mi leche. Vamos a entrar en el tema de la alimentación complementaria para que no se nos vaya la hora completa antes de tocar este punto tan importante. ¿Cuándo es el momento ideal o cuándo debe una madre comenzar alimentación complementaria? ¿Qué hitos tienen que cumplirse? Bueno, en efecto, los hitos del neurodesarrollo son importantes, ¿no? Sobre todo en bebé. Y hay dos que se tienen que cubrir muy bien, y no tanto para empezar con sólidos, sino dependiendo de lo que el bebé también nos diga. Pero en este punto está el desarrollo
de la sedestación. Puede ser sedestación completa, o sea, que se sienten por completo, o sedestación con apoyo. Y también tienen que dejar el reflejo de extrusión, que son como prácticamente dos de los primordiales, y también tienen que tener esa coordinación ojo, mano, boca para poderse llevar a lo mejor los alimentos, sí, o al menos para meterse las manos a la boca, porque en general no todos los bebés se autoalimentan, depende de cada bebé, y a veces también hasta los 8 o 9 meses ellos empiezan como a autoalimentarse, primero los alimentamos a veces nosotros mismos. Entonces, esa es la parte que debemos de cubrir, al menos en el neurodesarrollo, porque si alguno de los dos está como todavía en veremos, pues no. Y también la edad. La edad. ¿Por qué? Porque hay bebés que son prematuros, entonces tiene que ver la edad Claro, corregida versus la edad cronológica, ¿no? Entonces se tiene que ser con edad corregida porque la cronológica es desde que nacieron. Entonces se tiene que también ver esa parte y se acentúa justamente que ya se cubre y ya se empieza. Si en dado caso el bebé todavía no cubre alguno, por ejemplo, no hay sedestación completa, de todas maneras se puede empezar, pero no se puede empezar directamente con sólidos, porque ahí sí tenemos que tener casi todos al 100% para evitar precisamente que haya algún atragantamiento, ¿no? Es eso, ¿no? Esas son como las características que tenemos que cubrir primero y que tenemos que revisar. Por eso es que también cuando vamos al médico, y lo hablo como con respeto hacia los pediatras, porque insisto, no por ser un pediatra que te da algunas cosas que a lo mejor hay pediatras que inician alimentación complementaria nada más porque cubren peso y talla. Y cada bebé es diferente. O sea, claro. yo he tenido bebesaurios, ¿no? Que pues obviamente son enormes, grandotes, gorditos, con leche materna, y que le dicen, ya pueden empezar alimentación complementaria a los 3, 4 meses, tú así de, No, te esperas a los 6. Y es que el pediatra me dijo, sí, cariño, pero el pediatra no tiene la razón. Él no te tiene que autorizar. El que autoriza es el sistema del neurodesarrollo. Entonces, claro. es que Es el propio bebé. ciertos requerimientos, exacto. Es que es la parte que ahorita se cambió a antes, de, yo te vi a los 3 meses, no te pasó nada. Sí, cariño, eso piensas tú, pero a lo mejor y tengo colitis, gastritis, reflujo, y tú me diste desde antes y posiblemente todo eso afectó la parte de mi desarrollo de la parte del sistema digestivo. Pero para ti Claro, estoy bien, porque tú no padeces todo eso, ¿no? O sea, es claro. simplemente todo eso, eso es uno. Otro, que también es como de, le empiezan a dar de antes y obviamente podemos también interferir en la absorción de los nutrientes de la misma leche materna, podemos dar anemia y no lo sabemos. Entonces el pediatra no es el que autoriza, es el bebé, igual como cuando dejan el pañal, ya quítase lo que se orine. No, no, porque ni siquiera puede subir coordinando 1 o 2 pies en la escalera, no puede brincar en 2 pies, no se puede sacar todavía los calzones. Ella no está lista, su neurodesarrollo me lo dice, no solamente Claro. yo, ella me lo dice. Y qué importante la observación de uno como mamá y también del papá, pues, de las personas que estamos con nuestros niños en el día a día, en entender que además los procesos de desarrollo de cada niño son completamente individuales y que no necesariamente tiene que caminar al año, tiene que empezar alimentación complementaria exactamente a los 6 meses. Hay niños que se tardan o hay niños que lo hacen un poco más avanzados. Claro, pero también, y eso sí lo digo, porque hay que reconocer que también hay un tiempo específico, que si tu bebé está en el limítrofe y se está pasando, también hay que buscar ayuda, porque Claro, no siempre es de, dijeras tú, no solo es la despreocupación de, pero es que cada niño tiene su ritmo. Sí, pero si lo decimos así, puede hablar hasta los 5 años, no sabemos qué defecto haya tenido. claro. Realmente también ellos pueden tener un retraso en el aprendizaje, un retraso en muchas otras cosas más, y lamentablemente como mamás tenemos que apoyarlos. Entonces, justo ahí va la individualidad de cada paciente. No, No, pero es muy importante eh, especialistas como tú porque son personas que piensan un poco fuera de la caja, que están trabajando mucho con la individualidad del paciente, con la observación y que son aspectos que hoy yo creo que cualquier mamá valora muchísimo. No todo está escrito en los libros y no podemos generalizar ni los tratamientos ni los métodos para todos los niños. Definitivamente no. ¿Cuál es el mejor método o qué diferentes métodos de inicio de alimentación complementaria existen? ¿Y cuál y cuál es ideal para cada niño? bueno, existen hasta ahorita tres. Está la parte del BLW, ¿no? Baby led weaning, sí. Ujú. Está la parte de papillas, que es la tradicional, vamos a decirlo así. Y está la parte del Bliss, que es Baby Led Introduction to Solid, que
justamente muchos dicen, oye, esa es como la combinación entre papillas y trozos, y les digo, no, porque si mi niña que viene aquí empieza con Bliss y no está todavía adecuada para los otros, como te decía, no cumple el neurodesarrollo completo, no le voy a dar trozos. Simplemente Claro. voy a seguir el requerimiento que te dice el listado del Baby Led Introduction to Solid, que es justamente darles en cada tiempo de comida un alimento rico en hierro, alimento rico en energía, que puede ser grasa o cereales, y un alimento para que autoexplore el bebé. Que esto puede ser independiente, puede ser la misma papilla o el machacado o el trozo si ya está listo. Pero justamente ahí es donde lo confunden, que piensan que es una combinación y no. Y la verdad es que yo me fui por ese cuando empecé alimentación complementaria porque me estaba garantizando que en cada tiempo de comida hubiera un alimento rico en hierro, que si no lo comía en la mañana, al menos lo comía en la tarde, y si lo comía en la tarde y en la noche, al menos también tenía esa accesibilidad del hierro. Y no solamente eso, sino también la cuestión de accesibilidad energética, que porque en cada tiempo de comida yo le ponía algún alimento que mi hija la pudiera ayudar densamente calórica, o sea, que a lo mejor comía muy poquito, porque sí, mi hija sí empezó comiendo muy poco, y es más, los primeros era una cucharada, dos, y fue progresando. Pero en esas 2 cucharadas había grasa, había cereales, había proteína. Ujú. Y la verdad, eso también le hacía que pocas cucharadas, pero con bastantes calorías. Entonces yo también iba como de la mano con eso. Y justamente dije, con este es con el que yo me identifico más. Porque también le daba o machacado, cuando ya estaba lista ya le di también trozos. Le di casi por 2 semanas puras machacados, porque ella la verdad todavía se movía mucho en la silla, no tenía una sedestación completa, pero ya que empezó a sentarse bien, le empecé con esa parte de trozos y papillas machacadas, porque también ella casi no aceptaba papilla, me aceptaba más con Wow. diferentes texturas. Y es justo donde otra vez vamos a lo mismo. El bebé es el que dirige. Y si tengo mamás de, ay, es que me da miedo darle trozos porque se va a ahogar, le digo, señora, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Tome un curso de primeros auxilios, porque se puede ahogar no solo con la comida. El 50% de los ahogamientos no son con alimentos, son con objetos que se quedan tirados en el piso y que se los meten a la boca. Hasta con agua. Si agarran un biberón o una botella que tenga la Claro. tetina muy abierta, hasta con eso se ahogan. Va, también hay cuestión. Sí, la parte. Se va por el camino viejo. Sí, y eso que también se supone que también nuestro organismo está como coordinado para que también eso se tape y para que no pase por Claro. la tráquea, sino por el esófago. O sea, es como muchas cosas de también de entender la anatomía del bebé, pero también efectos se pueden también ahogar con algo líquido. Entonces, justo también les digo, sí, pero también por nuestro miedo también dañamos muchas cosas en los bebés. Luego tengo bebés selectivos al comer y demás, pero porque le están dando papillas hasta los 2, 3 años y es como de. Claro, ¿en qué momento aprende a masticar? Y aparte de eso, aparte de que aprende a masticar, no aprende a masticar, tiene una desintegración sensorial. O sea, yo ya no puedo tocar los trozos porque esos no son conocidos para mí. Claro. Hay una desintegración sensorial porque en la alimentación se ocupan los 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, que es de lo más importante. Si hay una desintegración sensorial, tienes que integrar primero esa sensorial otra vez antes de empezar otra vez. Y tenemos que ir con más trabajo. Y luego ya llegan contigo porque piensas que vas a hacer magia y en 2 sesiones lo quieren corregir. Y son los papás que dejan de venir primero, porque es como de, ay, no, es mucho trabajo, no lo voy a hacer. Y yo recuerdo cuando hice el taller contigo, Connie, una de las cosas más valiosas que descubrí es que si el bebé en un momento te rechaza un alimento, vuélveselo a introducir. Claro. Eso no significa que no le gusta, es que no come brócoli, no. Vuélveselo a introducir, espera una semana, espera 3 días y vuélveselo a introducir. Mi hija no comía banana. No le gustaba esa sensación como de masita pureza. Ella le gustaba era su trozo de pollo. Hoy, que tiene 2 años, le fascina la banana. Que, por ejemplo, a mi hija no le gusta la papaya. Yo casi no la como, te lo digo, pero mi mamá es papaya, papaya, papaya. Entonces, de repente una la vi una vez, apenas cumplió 3 y la vio, ¿qué es eso? Papaya, dame. Yo quiero. Y le dio y se comió una taza y mi mamá, Connie, está comiendo papaya. Y yo, 3 años y medio ¿Viste? en estarle ofreciendo, porque mi mamá sí le ofrecía, y la verdad es que a veces sí me la comía. Por ejemplo, si se la ponía en el plato, me comía un cuadrito, y ¿ya no quieres más? No, ya no, y ya. Pero sí, o sea, sí me la comía. Pero dijeras tú, si hubiera sido de las que, ay, no le gustó, ya no se la compro, ya no lo consumimos, ya no, pues obviamente nunca lo iba a comer, porque también la aceptación puede ser a largo, mediano, digo, a corto, Ujú, mediano, o hasta largo plazo. 3 años y medio para que ella ujú. comiera así como la comió ese día, porque nunca, sí, hasta la saboreaba, sabe bien rica, mamá, y yo.
Sí, Wow. o sea, Fíjate, eso es una lección de vida para las madres que piensan que tienen hijos piquis para comer. No, a lo mejor las piquis somos nosotras como mamás. Síguele introduciendo el alimento una y otra vez, también ponernos creativas, ¿no? A la forma de introducirlo, claro. hasta que lo agarre, porque no le vas a privar de un superalimento solo por el hecho de que a ti no te gusta o que crees que a tu hijo no le gusta. Tengo pacientes que no comen fruta y me dicen, es que la fruta se echa a perder. Y le digo, pero ¿se lo ofreces? No, pero ahí está el frutero. Le digo, son niños. Si Claro. hasta el agua, si no se las estás dando a cada rato, la dejan de tomar, por ellos pueden vivir de 2 rebanadas de aire y una lamida al piso. Obviamente no. Los niños tienen otro tipo de pensar. Entonces tienes que, o sea, si te quieres hacer ahorrar el trabajo, y lo digo obviamente con todo respeto, no es por juzgar, pero es como de, entonces no tengas hijos, porque la verdad es que teniendo hijos tú sabes que no te puedes ahorrar ese trabajo. No puedes. Sí, eso sería como casi el tema para otro podcast. Claro, porque es como dejarlos, negligente de, déjalos. No, tú llevas el control de toda su salud y sus enfermedades prácticamente, y no es porque te esté cargando el peso, sino porque es la realidad, es nuestra Es que responsabilidad. la abundancia de la maternidad abarca todo, es el todo. El todo es lo bonito, lo retador, lo bendecido, lo difícil. No es solamente lo mágico, Sí, no. claro, no es solamente que me quiera, sí, cariño, pero el cariño también se va suscitando. Ujú. Sí, y la disciplina también es otro elemento importante dentro de la crianza, que, bueno, creo que tenemos que hacer otro episodio sobre ese tema porque la crianza respetuosa versus la crianza permisiva es definitivamente un episodio en sí mismo. Que la alimentación complementaria se afecta con el tipo de alimentación. Si tu alimentación es permisiva, el niño va a dirigir su alimentación y obviamente él no sabe cómo. Claro. Justo está la piedra entre respetuosa y entre haz lo que quieras. No Ujú. puede. Hasta eso puede deslindar y llegar a un bebé a un proceso de selectividad alimentaria y no solo eso, de desnutrición y de muchas cosas más. Y de enfermedades en el futuro, totalmente. Nos quedan ganas y nos quedan temas y a mí me encantaría volverte a entrevistar porque creo que hay mucho más para conversar. Antes de cerrar, ¿dónde pueden encontrarte las personas que quieren conocer tus talleres y tus servicios? Bueno, la verdad es que estoy más activa en Instagram como @moon, o sea, empieza con la D, termina la D, guión bajo y a otra do lactancia. O sea, después del guión bajo va la O y lactancia. Mundo Mund, lactancia. piso o lactancia. Ok, Exacto. a darle información a nuestra audiencia para que te busquen porque Connie, además de tener unos talleres maravillosos sobre lactancia, destete, importante, sí, muy importante. Después de que uno llora porque no puede amamantar, uno llora porque quiere dejar de amamantar. Es una ambivalencia. Por favor, no aguanto más, ya no aguanto más. Bueno, ella también te ayuda con el destete si estás en esa etapa y obviamente alimentación complementaria y todos los servicios que hace como nutrióloga experta en todos los procesos que ya conversamos. Así que muchísimas gracias, Connie. La verdad es que nos faltó tiempo, pero Sí, vamos a repetir con seguridad y ahondar mucho más en estos temas. listo. Ay, gracias, Ivonne, por la espera. Pues bueno, me voy a consulta porque justamente ya llegó mi paciente y pues te mando un abrazo muy grande. Igualmente. Hasta luego.